Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando del libro de Ruth. Estamos en su capítulo 2, ¿verdad? Y también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que nos sigan promocionando y se sigan adhiriendo a nuestros canales, al canal con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, ¿sí? He visto el incremento de visitas, pues qué bueno, vamos a continuar, hermanos, vamos, porque el éxito es de todos juntos. El fracaso es de uno solo, pero el éxito es de todos nosotros. Y yo quiero que todos nosotros seamos exitosos, sobre todo para poder llevar a cabo la palabra de Dios como debe ser servida, como debe ser dada, ¿sí? Ahora bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15. Un libro verdaderamente maravilloso también, y pues los invito también para que estén pendientes de él. Se lo mando como a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y la verdad ha sido maravilloso. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, y pues eso me orilla, ¿verdad?, a continuar adelante en este proyecto. Pues bien, vamos a hablar ahora ayer hablábamos del capítulo 2, del versículo 20, donde ya Ruth ya llega con su suegra, ¿verdad? Y le dice que dónde cegó, en qué campos, quién era el dueño, ¿sí? Y dijo, el versículo 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Ya Noemí ya se había enterado que aquel varón era Boaz, ¿verdad? Un sobrino de ella. Dice, bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Estamos hablando en particular, este libro de Ruth nos habla del pariente redentor, ¿verdad?, que nos tipifica a nuestro Señor Jesucristo. También hay cosas importantes que considerar aquí, porque en el sistema de cosecha era muy interesante. Había tres formas, ya se los había dicho. Una era de que el dueño podía poner una esquina, una parte, donde solamente fuera para los pobres, viudas y necesitados, ¿sí? O la segunda era de que pues cosecharan, y iban los pobres, las mujeres viudas o los huérfanos, los necesitados, a la parte de atrás de los segadores, y ellos iban recogiendo lo que de ellos sobraba, ¿verdad? Y lo llevaban. Este sistema no era de que trabajaban, sino era por lo que ellos recogían, y eso era lo que hacía Boaz, a sus trabajadores, a sus segadores originales, a los normales, a los que trabajaban para él. A él sí les pagaba un sueldo por por el trigo en este caso las uvas o cualquier cosecha. Ellos por cosecharlas le pagaba, pero a los que iban atrás de ellos, que en este caso eran sus parientes, muchos de ellos eran sus parientes, sus esposas, sus hijos, venían atrás recogiendo lo que ellos iban dejando, ¿sí? Entonces eran tres sistemas muy interesantes, y en este caso habíamos visto que Ruth había tomado la postura de la cosechadora. Entonces, y aparte ella no tenía nadie en atrás quien recogiera lo que ella iba dejando. Entonces, aparte de que ella segaba, regresaba para atrás para recoger y en una bolsa guardar lo que iba sobrando, ¿verdad? Y esto le agradó a Boaz, y incluso pidió que lo apoyaran, y dice las Sagradas Escrituras que cosechó casi 37 kilos, un costal de 37 kilos en su primer día. Rebasó las expectativas de las mujeres que se dedicaban a esto, ¿sí? Pero ella trabajó al ritmo de los hombres, ¿sí? Y esto fue lo que le agradó a Boaz. Bien, ahora nos vamos al versículo 25 de este capítulo 2, que dice, si tu hermano empobrece. Habíamos comentado el día de ayer
dijo Dios, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. O sea, si Dios había repartido la tierra por partes iguales, ¿sí? Y les dio con campos para sembrar. Pero si uno de los hermanos era flojito y no trabajaba la tierra, y por cuestiones X, las que sean, él perdía su tierra, él tenía derecho a venderla, pero no era venderla a perpetuidad, sino que había un sistema de cada 50 años se perdonaban las deudas y Dios los bendecía aún más. Entonces aquel que empeñaba su terreno, lo vendía aparentemente, pero aquel que se lo compraba a los 50 años se lo tenía que regresar. Ese era el sistema que Dios le había puesto. Incluso en Levíticos 25, 23 al 25 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Entonces la tierra es de Dios, ¿sí? Y Él pues, la da a quien Él quiere. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. O sea, tienen el derecho de rescatar la tierra. Pero ahora, ¿cómo haría esto el Señor? Nuestro Dios Todopoderoso, continuemos leyendo los versículos 25. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Esta pues era la ley del pariente cercano redentor en relación con la tierra. Y ahora veamos esta ley en operación. Cuando este pueblo llegó a la tierra de Canaán, Dios se la entregó y pudieron ocuparla en la medida en que fueron fieles a Dios. Ojo, pero cuando fueron infieles a Dios, Dios los expulsó. Se las quitó y se los expulsó. Ahí tenemos el cautiverio babilónico, que lo hablamos apenas hace unos meses atrás con Daniel, ¿sí? La tierra no debía ser vendida para siempre, es decir, en forma permanente, porque Dios dijo que había dado aquella tierra a su pueblo, a los israelitas, y nunca deberían venderla para siempre, ni tampoco podrían vender la tierra fuera de la familia. Dios dice que la tierra realmente es de Él, pero que la estaba dando a los israelitas bajo ciertas condiciones que se declaran en el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 24. Y Dios, ya lo leímos atrasito, y Dios no solo dio la tierra a Israel, sino que también puso los límites alrededor de ella. O sea, Dios puso límites a lo que es la tierra santa, la tierra de Israel, ¿sí? Dio a cada tribu una porción particular de la tierra, y en cada tribu, cada familia tenía cierta porción de tierra que era suya, y aquella tierra debía quedar en la familia y nunca podía salir de la posesión de la familia mientras permanecieran en la tierra prometida. Pero ahora, ¿cómo proveyó Dios a fin de que la tierra quedara dentro de la familia? Bueno, supóngase que a un hombre le pasaran 2 o 3 años malos por causa de la sequía y tuviera que deshacerse de su propiedad, y tuviera un vecino rico que veía la oportunidad de hacerse de una hipoteca y podía hacerlo por un periodo máximo de 50 años. O sea, sí, te compro tu tierra, pero te la pago, pero a los 50 años, el tiempo del jubileo, se la tendría que regresar. La compra, trabájala y recupera tu dinero. Si no recuperas el dinero que le diste a aquel pobre que te vendió su tierra por el tiempo, ¿sí? Ese sería problema tuyo. Porque ¿para qué entonces compras una tierra que no le vas a sacar el provecho? Esa era la condición de Dios. ¿Para qué quieres una tierra que no le vas a sacar el provecho? Hoy hay mucha gente que tiene 3, 4 casas y al rato las tiene todas desocupadas, vacías, y se les van echando a perder. ¿Para qué tienes tantas casas? ¿Sí? Si solamente vas a vivir en una. Cuando mucho una segunda para ir de paseo o pasar un fin de semana. Pero ¿para qué tienes 3, 4?
si luego al rato no tienes, no las puedes habitar? Y una casa deshabitada inmediatamente empieza a tener problemas, ¿verdad? Entonces, así es que Dios les dijo, Dios lo arregló de tal manera que cada año de jubileo, es decir, cada 50 años, todas las hipotecas serían canceladas. Todos los esclavos eran puestos en libertad y toda propiedad se devolvía a su dueño original. Esto también aplicaba para aquellos que no tenían dinero, no tenían propiedad, ya la habían vendido, pero no tenían dinero, entonces se ofrecían ellos como esclavos, ¿sí? Entonces ellos, aquel hombre adinerado pagaba, le daba un dinero, pero él vendía su esclavitud, su libertad más bien dicho, y se volvía esclavo de aquel hombre que había pagado. Pero a los 50 años se tenían que cancelar toda deuda, como lo dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y así la ley hacía posible que la propiedad quedara en familia. Ahora, si faltaban 5 años para el jubileo y una persona sería realmente insensata si vendía una hipoteca a otra persona, porque la tierra automáticamente sería devuelta al dueño original, fuera pagada la hipoteca o no. O sea, si tú le comprabas un terreno a un pariente, le dabas el dinero, y si tú faltaban 5 años y se lo vendías a otro, ese era problema tuyo, porque entonces estás haciendo mal, porque dentro de 5 años la tierra tendría que regresársele a los dueños originales, y no es que, bueno, pues ahora hay que esperar otros 50, no, eran 50 años a partir de cuando la vendió, 50 años el momento en que, de cumplimiento, cuando llegaban los 50 años, Entonces, para que aquellos que se pasaban de guapos, ¿verdad? Y la tierra, para no regresar, para recuperar dinero, mejor preferían venderle y dice, bueno, que espere otros 50 años. No, la ley de Moisés no aplicaba de esa manera. Ahora, esta ley que se aplicaba no solo a la propiedad, sino también a las personas. En el capítulo 25 de Levíticos, versículo 47 al 49, leemos: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O sea, si uno por la pobreza se vende a otro, ¿sí? Entonces, para evitar llegar hasta los 50 años, el pariente más cercano podía pagar la deuda de este hombre, y era lo que se le llamaba la remisión, ¿sí? O sea, lo redimía, ¿sí? Ya dejas de ser el esclavo de él, ahora eres esclavo mío, ¿sí? Porque yo soy tu pariente y tengo ese derecho, ¿sí? De redimirte, el redentor, ¿sí? Entonces, por eso es que aplicaba esta situación dentro de la ley de Moisés. Moisés se las dio para que la llevaran a cabo, Así que, o su tío, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará, ¿sí? O sea, el pariente más cercano era el que tenía el primer derecho a redimir, y si no quería el primero, el segundo, y así sucesivamente, ¿sí? Quizás un hombre tuviera una pobre cosecha y no solamente hubiera perdido su propiedad, pero debido a la sequía o al hambre, sus hijos tenían hambre y él mismo se había vendido como esclavo para alimentar a su familia. Este pobre hombre viviría en la esclavitud hasta el año del jubileo, y si aún faltaban 49 años para este año, faltaría un largo periodo como esclavo. O sea, eran 50 años desde el momento que él hacía la transacción de venderse o vender su propiedad a otra persona, ¿sí? Incluso, aquí hay algo curioso, incluso podría morir en la esclavitud, O sea, si estás enfermo
y estás en la esclavitud, pues allí mueres, pues ni modos, ¿eh? Pero si tuviera un familiar rico, un día podría verle venir con el dinero, por el camino con el dinero para pagar el precio de su esclavitud. En ese caso, su familiar o pariente redentor, al pagar el precio, lo habría redimido, y el que había sido esclavo sería puesto en libertad. Amados hermanos, el pariente redentor, cercano redentor, era una figura del Señor Jesucristo. Él es nuestro pariente redentor. Por tal motivo, en el Nuevo Testamento se usa la palabra redención en lugar de expiación. La expiación, todo lo que hacía era recubrir los pecados, pero la redención significaba el pago de un precio para el que había sido redimido. Por ese precio pudiera salir en libertad sin recibir ningún castigo. Pero el tiempo se me acaba. Nos vemos el día de mañana para terminar esta maravillosa escena, porque está muy interesante. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.